Sabe hacer el mate. Le habíamos dicho que no, pero sí, mira. Hola a todos, bienvenidos a otra Mate Session. Hoy nos acompaña Marta Cruz. Marta, gracias por estar acá. Marta es una voz muy importante en el mundo del VC en América Latina y también por su rol como mujer en el mundo de las inversiones, así que hoy vamos a estar charlando un poco con ella. Marta, un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias por venir. Fascinada de que me van a convidar mate. Sí, vamos a empezar con eso. A ver. Bueno, Marta, si querés, empezame a contar un poco de vos. Si tuvieses que mirar a los inicios de tu carrera, ¿qué crees que fue una de las principales quizás lecciones que aprendiste que te ayudó hoy a poder ver un poco cómo está el mercado y cómo es el mundo del VC en la América Latina? Más que algo que me haya enseñado puntualmente un libro, una carrera, colegio, la universidad, la verdad que todo es un conjunto de cosas que te acompañan a lo largo de la vida. Podría decir que entrar en el mundo del VC a mí me completó básicamente los valores que me habían transmitido mis padres, ¿no? Y era, haz lo que te guste, haz lo que quieras, lo que sientas que te va a hacer feliz, hacelo. Pero cuando lo hagas, hacelo bien. O sea, si vas a recolectar basura, sé la mejor recolectora de basura que haya en esa cuadra, en ese barrio, donde sea. Lo cual está bueno, pero por otro lado, un poquito, viste, mucha exigencia. Hay una presión ahí. Hay una presión. Pero la realidad que esa era una y la otra era, y siempre que hagas algo, con que impactes a una sola persona, ya va a estar bien. Pero siempre pensá en hacerle el bien a alguien, en impactar positivamente, porque si es a uno y ese uno a otro y así se produce, digamos, lo que ahora llamamos network effect, pero hace muchos años atrás no existía esa palabra. Así que yo te diría que eso es lo que finalmente me llevó. Nunca pensé que iba a terminar en el mundo del venture capital, nunca, jamás. Y también tuve muchos, esto es algo que voy a decir acá y no lo dije antes. También tuve muchos colegas que me miraban así, medio recelo, diciendo, ¿y esta persona, esta señora, cómo puede ser que esté en el mundo del VC si no tiene un máster en finanzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, volviendo a tu pregunta inicial, una de las cosas que rescaté después de muchos años de terapia, creo que también, es que fui siempre muy valiente. Hay que animarse. Es como que, viste, a mí me dicen, ¿no vas a poder algo? Viste, y decís, pero no, ¿por qué? ¿No? Entonces, de repente la valentía me llevó a meterme por caminos que siempre pensaba que no iba a poder. Como buena mujer nunca somos suficiente. Yo también pensaba, no voy a poder, esto es demasiado para mí, pero lo voy a tratar de hacer. Entonces, la verdad que me fue llevando por diferentes caminos hasta que llegué al mundo del venture capital como un outsider total, porque, claro, mi expertise venía de las TIC, de la tecnología y las comunicaciones. Entonces, como alguien que va a estar en el mundo supuestamente financiero, pero para mí el venture capital no es financiero, es relacional, entonces podía estar en este mundo, ¿no? Y sí se puede, y después a lo largo de las siguientes respuestas podemos ampliar en esto, pero la realidad es que básicamente con el venture capital termino de entender que era aquello que mis padres me habían inculcado. Dije, es esto. A partir de apoyar emprendimientos en etapa temprana a gente que por ahí nunca hizo un emprendimiento o que tenía una vida corporativa y se decide a emprender, resulta que apoyándolos en etapa muy temprana, que sí es riesgoso, pero acompañándolos con conocimiento, con experiencia, entendiendo los mercados, entendiendo que detrás de cada emprendimiento hay una persona, no hay solamente un Excel y un TAM y un SAM y una proyección. Se puede hacer que una compañía crezca, tenga un montón de empleados, haga inclusión financiera, inclusión laboral, inclusión en la educación, y que de esa manera podemos mejorar con nuestro granito de arena a toda una región que tiene un montón de problemas que a través de la tecnología se pueden solucionar. Muy bien. Y desde tu rol como mujer, que venías comentando, bueno, quizás el mundo de las finanzas está
más dominado por hombres. ¿Cómo hiciste vos para empezar a incursionar en tu camino y volverte hoy una figura así tan fuerte en el mundo del bici como sos hoy? Y me tengo que remontar a la otra pregunta, la valentía y el decir, yo nunca sentí, o sea, en realidad hoy se habla mucho más que antes del tema de la diversidad de género. Antes directamente no se hablaba porque no existía. O sea, no es porque estábamos mejor, sino porque no existía y como que no te lo planteabas demasiado, ¿no? Entonces, la realidad es que para mí era muy natural estar en una mesa grande con 12, 13, 15 personas, de las cuales 14 eran hombres y era yo, ¿no? Entonces, no había no me ponía yo misma el condicionamiento. Okay. Y creo que hay mucho de nosotros, mucho de las mujeres, en donde de antemano nosotras mismas nos ponemos lo que decimos, el techo de cristal, ¿no? Y esta cosa de decir, si crezco voy a perder a mi pareja, si crezco no voy a poder tener hijos, si crezco, no sé, me va a pasar algo, van a creer que es por algo y no es por mi capacidad. Y la verdad que a mí no me pasó nada de eso, siempre fue como ir muy pa' Frenchy. Sobre todo porque yo hice una carrera bien diferente a la que hacen en general todas las mujeres. Yo, en lugar de desarrollarme profesionalmente, yo no terminé mi universidad y ya estaba casada. A los 24 años tenía 3 hijos, terminé la universidad a los 30 y empecé mi carrera profesional ahí. Entonces ya era como que era diferente el ciclo. Pero también me sirve mucho para mentorear hoy a muchas mujeres de tu edad, en donde me dicen, no, porque ahora yo no quiero el ascenso, por ejemplo, ¿no? Si son corporativas, o no quiero negociar mucho más equity en mi compañía porque yo quiero tener hijos. ¿Y entonces? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir eso? Porque tenés hijos, no podés. La realidad es que primero, una mujer cuando tiene hijos es mucho más productiva y eficiente que cuando no lo tiene. Que tenemos este tiempo para hacer todo lo que significa nuestra tarea, porque después tenemos que ocuparnos de los niños. Entonces, somos mucho más eficientes y productivas. Y por el otro lado, si no te animás porque querés tener una vida diferente y querés dedicarte a tus hijos, no pasa nada si dejas un tiempo y volvés a abrir la puerta dentro de X años. Cuando yo digo que yo dejé mi vida laboral y profesional 100%, porque después empecé a hacer como poquitas cosas, ¿no? Pero 100% 6 años. Y 10 te diría, si le sumo de hacer así cosas freelance o acompañar a mi esposo en su negocio y demás, hasta que después finalmente retomé mi carrera profesional en serio. Y bueno, yo estoy acá contándote esto, ¿no? Entonces digo, no se va la vida, no se te termina el mundo. Sí, las tecnologías crecen rápidamente, pero también hay una capacidad de absorber las nuevas tecnologías mucho más rápido que antes. Antes yo me fui de la universidad con la máquina de escribir eléctrica, chicas, parece que fuera un dinosaurio. Y cuando volvía había una computadora que tenía DOS. Y cuando me recibí a los 3 años había que usar un mouse. Y el mouse se me iba para cualquier lado. Y bueno, eso tardaba mucho más tiempo que hoy, que estamos hablando de inteligencia artificial y utilizándola en menos de, no sé, no quiero decir días, pero más o menos, ¿no? Es verdad. Contame un poco de WeInvest, que es la comunidad de mujeres inversoras de Latinoamérica, y tu rol como cofundadora. ¿Cómo empezó la iniciativa? Y quizás también, ¿qué cambios ves en los últimos años en cuanto a la participación de mujeres en el mundo de la inversión? Bueno, no puedo contar WeInvest si primero no cuento Emprendedora Lab, porque la realidad es que la primera comunidad que básicamente decido hacer, y que digo, tiene que ser una comunidad con las características de una comunidad que se maneje sola, que sea independiente de una persona. Por eso que si bien salió desde NextTP, esto es una comunidad que es de la comunidad. Comenzó a partir de que después de haber hecho las primeras 37 inversiones en nuestro primer fondo, sacamos la foto de familia de fin de la etapa de aceleración, porque en ese momento éramos un micro VC con programa de aceleración, y me encuentro con que había 3 mujeres en un total de 60 varones, ¿no? De las 3 mujeres, una era yo, la un otra, shock de realidad. Sí, la otra era la gerente de marketing de la aceleradora, y una emprendedora. Que de hecho era una emprendedora que no me acuerdo si no era alemana,
ahora que estoy pensando que había venido a desarrollar Argentina. En Latinoamérica, perdón. Y dije, no, esto no puede ser, acá hay algo que no está funcionando. Digo, ¿cómo hacemos para tener más mujeres en el mundo de la tecnología, con equipos con diversidad de género en los startups? Porque yo veía la belleza de la diversidad de género a partir de todas mis experiencias a lo largo de mi carrera, ¿no? Cuando realmente había equipos con diversidad de todo tipo y de género en particular, había una diferencia sustancial en términos de cómo se arman los equipos, cómo se los integra, cómo se los capacita, el tema del bootstrapping, las mujeres hacemos bastante más con menos, ¿no? Entonces decía, ¿qué está pasando acá? Y por suerte, en ese momento, más que por suerte, se dio, porque tenía que ser, ¿no? Era nuestro inversor el BID Lab, y también tenían como objetivo llevar adelante un apoyo muy, muy fuerte en la región para que haya más mujeres emprendedoras, porque de acuerdo a los estudios que habían hecho, si se mejoraba el tema de diversidad de género en los startups en Latinoamérica, podían aumentar puntos porcentuales muy interesantes del Producto Bruto Interno de toda la región, ¿no? Por esto de que las compañías por ahí no son tan explosivas, pero sí son más viables a lo largo del tiempo y, como te digo, pueden subsistir con menos capital y no necesariamente con esas rondas increíbles, porque hacíamos magia, ¿no? Entonces ahí es cuando se crea Emprendedora LAC, que era la comunidad de mujeres emprendedoras con foco en Latinoamérica, emprendedoras de alto impacto específicamente, y el objetivo era robustecerlas y mostrarles role models, ¿no? Mostrarle que hay otras mujeres que realmente pudieron llevar adelante sus empresas y que hoy eran empresarias, que habían vendido sus compañías o que estaban liderando compañías de 1.000, 1.500 colaboradores. Así que bueno, era un camino que al principio fue bastante activo porque teníamos el apoyo del BID. Después, cuando se termina esa etapa, es como que la comunidad siguió autoadministrándose. Pero aún así, después de unos 6, 7 años de tener la comunidad, una de las cosas que era la falencia, que las mujeres levantaban menos capital que los varones, la realidad que después de también estudios realizados, hay una profesora de la Universidad de Columbia que se llama Dana Kance, que hizo un estudio donde vio cerca de 200 speech de hechos por varones y otros hechos por mujeres, y se dio cuenta concretamente que los inversores a las mujeres le hacen un tipo de preguntas y a los varones le hacen otra. ¿Y cómo son diferentes? Básicamente al varón le hacen preguntas de promoción, ¿no? Al varón le preguntan, bueno, cuando levantes esta ronda que estás buscando, ¿cuánto tiempo vas a tardar en regionalizar o tener más países que el que tenés hoy? Y bueno, como las proyecciones que yo tengo, porque voy a contratar X cantidad, en 6 meses voy a tener 3 países más. Ah, qué bueno. A la mujer le dice, ¿y si no levantás la ronda, cómo vas a hacer para seguir subsistiendo? Bien diferente. Las mujeres, ¿qué hacemos? Contestamos la pregunta. En lugar de transformar ese no en algo, no digo positivo, pero sí de alguna manera contraponer a esa pregunta que empieza, si no lográs esto, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí hay un montón de ejemplos tremendos. Entonces dijimos, bueno, acá tiene que haber del otro lado de la mesa más mujeres evaluando compañías para ser invertidas, buscando deal flow, haciendo la evaluación de los equipos fundadores, de la propuesta de valor, etcétera. Entonces me encuentro con un colega, que no voy a decir el nombre, pero seguramente sabe quién es, que me dice, varón de un fondo muy reconocido. ¿Argentino o latinoamericano? El fondo es latinoamericano, pero él es argentino. Entonces, y que lo quiero un montón, y él a mí también, hemos hecho cosas juntos en el pasado también, en diferentes instituciones, y me dice, no, porque el otro día en el grupo de inversores de Latinoamérica me preguntaron tal cosa y justo hablamos de ese tema, ¿no? No sé qué era el tema. Le digo, no me digas que hay un WhatsApp de inversiones de Latinoamérica. Le digo, ¿por qué no me sumás? Cuando el tema de los grupos de WhatsApp, otra vez, chicas, no era lo de hoy, que hacemos un grupo para ir a una fiesta, para hacer una conferencia, para hacer esto, hablar entre nosotras. No era tan común. Estábamos hablando del año 2019, septiembre. Entonces, bueno, no me sumaba, entonces le digo, che, ¿me sumás? Me dice, no, ¿sabes qué pasa? Es que no hablamos todo de cosas de inversión, y como que, viste, nos da cosa esta cosa de que haya mujeres.
ok. Después a mí me dicen que yo segrego cuando hablo del tema de... ok. Y en diciembre la realidad es que dije, pucha, pero si hay un grupo de hombres, hagamos un WhatsApp de mujeres impresionistas. Entonces, básicamente le escribo a quien era mi inversora y fue mi inversora del Fondo 1, del Fondo 2, desde el BID y del Fondo 3 con Capria, Susana García Robles. Y le digo, Susana, voy a hacer un grupo de inversoras, te pongo como administradora. Entonces yo sumo mis conocidas, vos sumas las tuyas. Seguro va a haber muchas que son superpuestas, pero hay algunas que están por fuera de las dos. Ay, bueno, genial, bárbaro. Bueno, así empezamos, el primer día 16 y así se fue sumando hasta que el 6 de marzo yo voy a un evento de Venture Capital, de Call Capital en Colombia. 6 de marzo, chicas, del 2020. Una fecha, ¿eh? Y cuando llego al evento me miran un montón, vienen inversoras y me dicen, ¡Ah, Marta, sos vos, no puedo creer que vos y Susana hicieron este grupo en el cual podemos hablar entre nosotras, podemos decir lo que no entendemos, lo que no sabemos, compartir experiencias. Esto es una maravilla, qué genial. Y yo decía, wow, digo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Bueno, ay, gracias, qué sé yo, bueno, suma a tus amigas y bla, bla, bla. El cierre por el COVID es el 22 de marzo, 23 nació mi nieta. Yo estaba esperando que mi hija venga, o 25, que venga del sanatorio con la beba, y tenemos la primera reunión de WeInvest formal por Zoom, en donde convocamos a una representante de aceleradora, a un ángel inversionista, una representante de aceleradora e incubadora, a un venture capital, private equity, family office y fondo de fondos. Cada una tenía que exponer cómo íbamos a trabajar a partir, si esto era algo que se iba a extender mucho tiempo, que no iba a ser una cosa que 2 semanas se abre todo, porque dependía de cada país, o sea, no era solo Argentina, obviamente esto siempre fue regional. Entonces teníamos como las opiniones de un montón de mujeres con más experiencia que yo, algunas, otras con menos, pero cada una con su conocimiento, con su... Más que conocimiento, no sé, esta cosa de sentido común, decir qué hacemos con los colaboradores, le mandamos la silla, le damos internet en la casa, cómo hacemos due diligence, bla, bla, y hay que hacer algún protocolo. Claro, protocolo. Bueno, vamos a compartir lo que tenemos. Claro, en ese momento cada una empezó a armar sus propios protocolos y los emprendedores de nuestros portfolios también. En 48 horas teníamos los protocolos armados y distribuidos entre todos. Entonces se generó una camaradería tremenda. Entonces, bueno, la realidad que dijimos, bueno, ahora esto tiene que ser más que un grupo de WhatsApp. Entonces decidimos, con la colaboración de muchos profesionales que creyeron en que esto era necesario hacerlo, como Paglo, que es desde Victoria Sánchez, que es la abogada que Juan Pablo Capello, cuando lo llamé y le dije, necesito abrir una ONG en Estados Unidos, me dijo, contá con eso, no tengo plata. No, contá con eso, Marta, te pongo a mi abogada, que ella también tiene todo un tema con el tema de mujeres y la diversidad, y yo tengo 3 hijas, que quiero un mundo mejor para mis hijas, bla, bla. Y se ocuparon ellos de hacer esto. Hablé con Fiusa, que en aquel momento estaba en otro estudio, ahora también está en Paglo, que nos hizo la marca. Entonces ya hablé con Microsoft, con Amazon y con Microsoft, me dijeron, no sé qué es lo que necesitas, pero es de mujeres y lo lideran ustedes y hagámoslo. Y los primeros apoyos, y bueno, ahí es donde formamos la visión y la misión y cuál era todo el agregado de valor que nosotros considerábamos en esa primera etapa, que desde nuestra perspectiva era lo que necesitaban las mujeres inversionistas, y lo que necesitábamos nosotros como comunidad para tener más mujeres que quieran entrar a nuestro ecosistema. Básicamente la realidad que la visión fue esta, es decir, a partir de lo mismo que con las emprendedoras, a partir de mujeres que son role models, mostrar que esta es una profesión que puede ser ocupada por mujeres y que no es porque sea solamente atractiva, sino porque necesitamos que estén, porque los equipos con diversidad de género de emprendimientos no les es suficiente
digamos, que apoyemos a los emprendimientos, necesitamos que del otro lado de la mesa haya mujeres evaluando. Por eso lo llamamos el yin y el yang del ecosistema emprendedor a las dos comunidades. Entonces, el objetivo básicamente tiene como dos partes, la parte de hard skills y la parte de soft skills. En la parte de hard skill hablamos de todas las cosas que muchas veces no decimos no lo sé porque estamos enfrente de hombres y deberíamos saberlo. Y bueno, tienen que ver con temas legales que no nos encantan, tienen que ver con temas de evaluación de compañías, tienen que ver con cuestiones de tecnología, tienen que ver con cómo se discute el ingreso a un fondo, ¿no? Cómo son las condiciones, qué significa esto de ser partner, no ser partner, ser managing partner, no ser managing partner, ser GP, no, tenemos que invertir, no, cómo se invierte en la management company. Así que todo lo que tiene que ver al saber, ¿no? de las nuevas generaciones. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con soft skill, que tiene que ver mucho de la persona en sí misma y todas estas limitantes que nosotras mismas nos ponemos. Entonces hay mucho de lo que tiene que ver con cómo hablar en público, el desarrollo de la marca personal y empezar a darles oportunidades que nosotros le llamamos speaking opportunities, ¿no? Hasta antes de WinVest, vos veías un panel o un speaker, siempre éramos las mismas. Y en general nos llamaban para hablar en paneles de mujeres. Y decíamos, empecemos a decir que no vamos más a hablar a paneles de temas de mujeres. A menos que sea el Día de la Mujer. Pero si no, nosotras queremos ir a hablar de cómo se evalúa una compañía, cuál es la próxima ola de tecnológica, qué pasa con las compañías, cómo se transforma una compañía global, cómo evalúas una compañía para invertirla. Ejemplos, casos, testigo de tu fondo, cómo hacer fundraising, o sea, todo lo que tiene que ver con la industria, no con el tema de la mujer. Entonces, hoy vos tenés que hay eventos en donde está plagado de inversoras que no son, a veces es la primera vez que están en un evento internacional o regional, que básicamente tuvo que ver que cuando nos invitaban, a las que siempre nos invitábamos decíamos que sí, después decíamos, ¿sabes qué? No puedo, pero puede tal. Entonces le mandábamos a la otra representante porque todas son excelentes y son mucho mejores que nosotros. Yo cada vez que me encuentro con una nueva inversora que no conozco personalmente y empezamos a hablar, digo, pero ustedes van a ser 10 millones de veces mejores que nosotras. Solo hay que darles el lugar. Más herramientas, me dice, bueno, exacto, el lugar y esto, ¿no? Un poco la valentía, ¿no? Y decir, el no sé está bien decirlo también. Sí. ¿No? Porque el decir no sé nos permite aprender también mucho más. Es cierto. Y contame qué cambios ves, o sea, a partir de iniciativas como las tuyas y otras que puede haber, ¿qué cambios ves vos más claros en cuanto a la participación de la mujer y a los lugares que logró llegar, ¿no? Okay. En términos de emprendimiento, todavía yo tengo un sinsabor. Okay. No es suficiente. En términos de emprendimiento yo tengo 3 fondos. Invertí en más de 230 compañías, invertimos en conjunto. Y te digo que es muy... Mira, hace poco habíamos invertido en una compañía que yo estaba feliz. Dije, ay, qué bien. Tenemos una COO, qué fantástico, qué bien, qué bárbaro, qué genial. Y no sé, levantaron la ronda y a las 2 meses la COO ya no estaba. Pero no porque los socios la hubieran discriminado, tomó la decisión de que no, ella se quería ir a acompañar a su pareja a vivir a otro país y el emprendimiento era un emprendimiento que en la primera etapa necesita mucho desarrollo local y era la COO y se complicaba, entonces le decían, necesitamos que te quedes un poco más y bueno, tomó la decisión de ir con su pareja y está bien, ¿no? Y está bien. O tenés otros casos en donde realmente no terminan de vender el sueño al VC. Entonces, si bien yo desde mi lado, cuando estoy evaluando, le digo, no, pero tenés que entender que el comité de inversión le tienen que entender que lo que ella está queriendo decir que va a cumplir con unas métricas que está segura 100%, 90% que lo va a cumplir. Los varones en general te cuentan el sueño que van a llevar a alcanzar y eso es todo el trabajo que seguimos haciendo con las emprendedoras. No digas, no, porque ahora si levanto la ronda voy a crecer 2 veces. O sea,
hacé tu mejor esfuerzo para hacer unas proyecciones, porque nosotros necesitamos ver realmente que el equipo emprendedor tiene la capacidad de comerse todo ese mercado que está afuera. Está yendo a un mercado enorme y tenés que mostrar que podés crecer más. Entonces, con las emprendedoras todavía hay que seguir trabajando bastante en términos de que se adueñen del proyecto y que lo piensen en grande. Porque siempre digo, da lo mismo hacer un emprendimiento chiquito que uno grande, te lleva el mismo tiempo. No dormís igual porque pensás en qué cosas tenés que hacer, es igual, ¿no? Entonces, y sobre todo buscarse los colaboradores que nos completen. Como te decía, yo no soy financiera y no soy tecnológica, pero trabajo con tecnología desde los años 90, porque siempre me busqué el partner adecuado para eso. Exacto. Muy bien. Y armamos equipo, ¿no? Entonces, digo, todavía hay una falencia en términos de armado de equipo. Ahí hay que hacer un trabajo más fuerte en armar equipos con diversidad de género, porque la realidad es que los emprendimientos que hoy son emprendimientos grandes, que ya son unicornios, ellos mismos dicen, nosotros no entendemos que no haya gran parte de nuestro equipo y que no tengamos socias que no sean mujeres, porque es indispensable. Son las que entienden el mercado, son las que con lo que decía, con el equipo, son mucho más aglutinadoras y demás, ¿no? Así que ahí todavía hay que seguir trabajando bastante y lo estamos haciendo, y hay emprendedoras espectaculares que están surgiendo ahora y que dentro de poco seguramente vamos a tener noticias que van a hacer de que diga, bueno, vamos levantando un poquito más la vara, pero a mí me encantaría tener un 40% al list de mujeres fundadoras en mi portafolio, y hoy en todo el portfolio seguimos entre un 20-25, 20-25, 20-25 y de ahí no se mueve mucho. En términos de inversión, no, en términos de inversiones ha sido un aluvión, ¿no? O sea, hoy la comunidad tiene 470 mujeres de las 36 que empezamos, que representamos 270 fondos de toda la región. En conjunto hemos invertido en más de 3.000 startups, manejamos más de 23 billions en Asset Under Management, y se sumó también España. Hoy tenemos España, Estados Unidos y toda Latinoamérica, y ya no podemos manejarlo nosotras, entonces tenemos embajadoras en cada país, en alguna de las ciudades. En Estados Unidos tenemos en costa este, oeste, en la Florida, y en España tenemos en nuestra embajadora en Valencia. Ahí tenés de todo, tenés desde GPs de fondos, tanto de private equity como de venture capital, tenés mujeres de las familias, o sea, de la familia del apellido, como administradoras de familia, ángeles inversionistas, y después tenés toda la camada de lo que son los partners, las principals, las associates, las senior analysts, las junior analysts. Así que ahí hemos crecido un montón. Y esperamos seguir creciendo a lo largo del tiempo, pero hay que seguir trabajando. O sea, yo siempre digo que cuando me preguntan cuál va a ser la métrica de éxito de todo lo que vienen haciendo en términos de diversidad de género, digo, cuando no tengamos que hablar más del tema, ¿no? Sí. Porque vos tenés varones que te dicen, pero sí, nosotros no decimos nada, no hacemos nada, no. Me parece que son ustedes las que se ponen el límite. Yo digo, en algún punto sí, porque bueno, sí, tenemos esta cosa de que tenemos una mirada diferente de cómo atender la familia, del formato que sea y demás. Entonces, si las políticas de la compañía no están establecidas, del fondo o de la startup o de lo que sea, es muy difícil llevar adelante la vida de madre y de profesional. Entonces, bueno, hay que armar las condiciones, y eso se arma en un comité donde hay hombres y mujeres, ¿no? Y hablemos un poco del vínculo entre empresas, grandes empresas y startups, sí. Porque todavía hay grandes empresas que les cuesta un poco acercarse a las startups y entender cómo las startups pueden ayudar a subsanar dolores, a entender problemas que tiene en sí mismo la empresa. Entonces, ya sea por desconocimiento o porque no saben cómo acercarse a startups. Básicamente, para mí eso tiene dos aristas. Una arista tiene que ver con la corporación,
Y ahora voy a ir. Y otra cosa tiene que ver con el fondo o los emprendimientos. Para mí una manera de acercar las startups a las corporativas era una manera de hacer business development. Ayudarlos a entrar a las corporaciones. Entonces trataba de unirlos. Entonces lo que yo les explicaba era primero que entendieran que era una startup. Porque es lo primero que tienen que entender, que no es una versión chiquita de una empresa grande, que puede ser grande. Es un experimento, ¿no? Pero mucho más activo que los experimentos que hacen internamente las corporativos. Lo segundo es que yo puedo pelearme con los startups y decir, no, estos pibes, ignorarlos, y con las dos voy a perder. Porque la realidad es que la velocidad y la visión centrada en el cliente no la tiene ni la va a tener por un largo rato ningún corporativo, a menos que estemos hablando, si llamáramos hoy a un Globant o a un Mercado Libre o a un Amazon, lo llamáramos corporación, son los únicos que podemos decir que tienen la capacidad de ver al cliente como el centro del negocio. Cualquier startup cualquier corporativo que vos le preguntás dice, sí, nosotros estamos centrados en el negocio porque nuestra habilidad de hacer y entregar esto y con el fierrito así, con la cosita así, sí, pero eso es lo que vos sabés hacer. La gente hoy lo quiere de otra manera. La única posibilidad la tiene el startup. Entonces, ya ahí tenés un tema que no tiene que ver ni con la tecnología, ni con la velocidad, ni con nada, sino que si que realmente quieren estar centrados en el cliente, tienen que empezar a mirar qué es lo que hay a su alrededor que los puede ayudar a realmente estar centrados en el cliente. Si no saben cómo acercarse, es porque están mirando otro canal. Porque no quieren. Porque son muy, yo digo, pagados de sí mismos, como que yo puedo todo, ¿no? Entonces, no son humildes, por decirlo de alguna manera. Porque las posibilidades para acercarse a la startup, así como ustedes lo hacen, hay otras instituciones y demás, es infinita. Entonces, mi recomendación es, por un lado, para los corporativos, que no dejen de pelearse ni tapando el sol con la mano, porque no hay ninguna posibilidad. Y para las startups, que entiendan y aprendan o escuchen de aquellos que las pueden ayudar en eso, porque cuando yo digo que el venture capital no es capital financiero, sino es capital relacional, tiene que ver con eso, con que del otro lado hay personas que tienen una experiencia, que han pasado por muchas instancias de experiencias de haber trabajado en startup, en fondos, en la banca, en corporaciones y demás, que les pueden dar que pueden allanarles el camino de cómo se entra en una corporación. Por eso cuando vienen, antes había un prejuicio que se decía, si un emprendedor viene de un corporativo no sirve. Y hoy eso ya se tiró abajo de la mesa, porque si en un equipo fundador tengo un emprendedor que es un loco, que mira para el futuro y que rompe todo y que pide perdón siempre, pero nunca va a pedir permiso. Si tengo un corporativo, que es el tipo que sabe cómo entra una corporación, cómo se arman procesos, porque hay que armar los procesos para todo, bla, 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 bingo. Tengo una mujer que tiene, como decíamos, esta capacidad de hacer más con menos, que tiene capacidad de transmitir la visión. Somos buenas comunicadoras. Comunicar bien es esencial. Contar una historia es esencial, porque es como comprometo a todo el ecosistema. Entonces, la realidad es que si te pudiera decir que una corporación hoy sigue creyendo que tiene la posibilidad de hacer todo internamente, y es bien complicado, porque cuando termine de hacerlo internamente ya cambió todo, porque no se puede permitir la corporación equivocarse y no puede probar, hacer tantos experimentos como se hacen en una startup. En una startup se aplaude y se premia a los integrantes, colaboradores, por la cantidad de experimentos que hacen, porque eso es lo que los va llevando a estar cada vez más cerca de lo que se necesita o lo que se va a necesitar en el futuro.
Y en cambio esos intentos del lado del corporate, ¿cómo son vistos? Y son, o sea, los intentos, primero que no los entienden, ¿no? Que estén ahí interactuando, estén experimentando todo el tiempo, dicen que están haciendo estos pibes. Pero por el otro lado, ellos no pueden experimentar tanto. Es más, yo te digo, yo cuando empecé mi última etapa profesional, que fue a los 50, que puse una agencia de marketing digital orientada a performance, la belleza fue porque enseguida empezamos a invertir con startup y teníamos alrededor del equipo trabajando para clientes, colaboradores que sabían de comunicación digital y emprendedores que estaban trayendo innovación en Facebook, en las diferentes nuevas herramientas de las redes sociales. Y claro, permeaban a nuestros colaboradores de ese entusiasmo, de esa cosa del hacer con alegría, y les llevábamos a los clientes un montón de innovaciones. Entonces nos iba muy bien porque éramos la única agencia que teníamos startup trabajando sobre innovación en comunicación digital. Entonces nosotros mismos lo probamos y fue súper bueno hacerlo. ¿Qué ves vos por ahí de los emprendedores de Latinoamérica, de cómo se llevan con la inteligencia artificial? Y algo quizás que te llame la atención de eso, a ver. Los emprendedores que realmente yo valoro mucho son aquellos que tienen una propuesta de valor contundente. Nosotros invertimos en B2B específicamente, pero que tienen una propuesta de valor contundente para las compañías, para las corporaciones, para el enterprise, que utilizan inteligencia artificial en alguna parte de esa propuesta de valor. Y después, otra de las cosas dos cosas importantes. Una es que me gustan mucho estos emprendedores que miran más allá y a lo lejos, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de invertir en una compañía que se llama OpenLayer, que son unos emprendedores que salieron de Apple, que están por sobre esto, ¿no? O sea, ellos lo que miraron es, hay un montón de algoritmos dando vuelta en una misma compañía, algunos que están desarrollados por la misma compañía, por sus áreas de tecnología, otros que son tomados de otros proveedores que son startups, y algunos que se vinculan con otras compañías y conversan. Bueno, toda esa gobernabilidad es tremendo llevarlo adelante para los departamentos de tecnología. Entonces ellos se ubican más arriba, entonces lo que hacen es hacer que todas esas plataformas puedan convivir de una manera mucho más eficiente y productiva. Entonces eso es como un paso más allá y por eso me encanta. Y la realidad es que, bueno, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero dentro de muy poquito vamos a hablar de otra cosa, que es quantum computing, así que en el próximo capítulo vamos a ver eso. Bueno, y quizás volviendo un poco al principio, ¿no?, de la charla, si pudieras volver a la Marta de hace 20 años, ¿qué le dirías? ¿O hay algo que hubieses hecho diferente? Diferente. Ya sabemos que la valentía es algo que hay que tener. Sí. Y sin duda lo tuviste, pero... No, a ver, de las cosas que tendría que haber hecho diferentes, posiblemente es hacer conmigo lo que en algún momento pude expresar en mi blog hace muchos años atrás. Cuando empezamos con los blogs escribía cosas para emprendedoras y una vez escribí algo que se llamaba Revisa tus deudas, ¿no? El primero fue mujer vestida de seda con corset de hierro. ¿Qué significa? Fue uno. Y que un poco las emprendedoras somos, porque yo también me considero una emprendedora, ¿no? Un poco decir, seguimos siendo esta cosa femenina, esta cosa de estar con nuestro vestido de seda, pero que tenemos que tener un corset de hierro para realmente poder afrontar todas las cosas que nos vienen, ¿no? Pero después el siguiente fue otro que se llamaba Revisa tus deudas. Entonces, en ese lo que exponía básicamente era que en este mundo de llevar adelante la profesión con la familia y demás, la búsqueda del equilibrio es, no quiero decir una mala palabra, pero no sirve, o sea, es perder el tiempo, porque la realidad es que siempre vamos a estar en desequilibrio. El tema es poder navegar ese desequilibrio y que siempre le vamos a estar debiendo algo a alguien, ¿no? Algunas veces le vamos a deber a nuestros socios, otra vez a los chicos, a los hijos, que no llegamos con el mapa del colegio. Y hay que vivir con eso, ¿no? Y hay que convivir con eso. El problema no es que siempre le debes algo a alguien, el problema es cuando le debes siempre al mismo. Cuando le debes siempre al mismo, seguramente lo perdés. Entonces, si volviera atrás, creo que empezaría antes a no deberme tanto a mí, porque después el cuerpo te pasa factura. Así que creo que eso es lo que cambiaría.
Perfecto. Bueno, Marta, un placer tenerte. Gracias. Gracias por participar. Gracias a vos.